para algo que era impensable, ¿verdad? Porque dice que de tal manera Dios amó al mundo. Nosotros tenemos la concepción de amor muy equivocada, ¿verdad? Porque pensamos que para amar tenemos que sentir esta mariposa, ¿no? Esas mariposas en el estómago, este frío que da, algo que recibimos antes y luego, o sea, nos abrimos a este sentimiento. En realidad, el verdadero amor no es un sentimiento, es una decisión. ¿Por qué? Porque cuando Dios miró del cielo a la tierra y vio el mundo entero bajo el dominio del pecado, o sea, no había ningún atractivo, no había nada bueno, aleluya, en el corazón del hombre solo había maldad, homicidio, mentiras y engaños. Pero aún así dice la palabra de Dios que Dios nos amó de tal manera. ¿Y qué significa eso? Decidió amarnos a pesar de. Amén. Pero el amor verdadero, además de ser una decisión tomada previamente sin que haya algo que reciba a cambio, este amor verdadero, Él transforma, Él cambia. Aleluya. Entonces, cuando Dios nos ama y decide amarnos, al mismo tiempo Él envía la solución para el pecado, la solución para la condenación eterna, que es Jesucristo. Entonces el verdadero amor, Él transforma, Él cambia. Es un amor que se da por entero, por completo. Amén. Aleluya. Y ya hemos hablado en la semana pasada sobre nuestras vidas en Cristo Jesús, ¿no? Que cuando Cristo hablaba de nosotros, cuando Dios habla con nosotros, Él utiliza muchos símbolos para referirse a nosotros. Y la semana pasada hablábamos que nosotros somos el plantío del Señor. Somos este campo, ¿verdad? Somos estos árboles plantados junto a corrientes de agua. Somos estos pámpanos que injertados en Cristo damos muchos frutos, ¿verdad? Aleluya. Y a partir de esta obra restauradora de Cristo, nosotros ahora no estamos más caminando en condenación. Ya no estamos más caminando en nuestras propias fuerzas, sino que ahora estamos en Cristo, porque Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. De la misma manera que el pez, al quitarlo, sacarlo del agua, es cuestión de tiempo. Si no lo devolvemos al agua, ¿qué le pasa? Se muere. De la misma manera, cuando sacamos un árbol de la tierra, aleluya, y en cuestión de un tiempo, este árbol, ¿qué pasará con él? Si no lo volvemos a replantar, ¿qué le pasa? Se seca y se muere. Y de la misma manera, Dios, en su infinita misericordia, nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo para que viviésemos con Él, viviésemos aferrados, apegados, unidos a Él. Aleluya. Pero algo pasó que rompió esta comunión. Algo pasó que nos arrancó de su presencia. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así como este árbol, nosotros fuimos arrancados de la presencia de Dios. Fuimos separados de la presencia de Dios. Y así como el árbol, cuando es arrancada de la tierra, se muere si no vuelve a ella. Así como el pez es sacado, es quitado del agua, si no lo devolvemos, él se muere. Así nosotros, viviendo separados de Dios. No es raro escuchar, y yo creo que todos nosotros hemos oído alguna vez al evangelizar, al compartir la palabra de Dios con un amigo, con un conocido. Aleluya. Cuando nos damos cuenta, cuando nos deparamos con situaciones, ¿no? Personas que tienen condiciones financieras, gozan de buena salud, tienen hijos, familias y todo, se está rodeado de cosas buenas, pero tiene un vacío tan grande, tan profundo en el corazón, que no puede llenar con nada. ¿Verdad? ¿Hemos oído alguna vez esto?
personas que no entienden cómo es que yo tengo los bolsillos llenos, o sea, la salud, mis hijos están bien, o sea, títulos tengo para contarlos en la pared, no me falta nada, pero ¿qué me está pasando aquí dentro? ¿Por qué este vacío? ¿Por qué esta depresión que me consume día tras día? ¿Por qué hay un agujero negro, un abismo dentro de mí que intento llenarlo con todo, con fiesta, con viajes, con amigos, con cosas que hacer, pero nada llena este vacío? Aleluya. De la misma manera, cuando tú arrancas este árbol de la tierra, puedes adornarlo, puedes pintarlo, puedes poner guirnalda, puedes poner lo que tú quieras, pero lo único que él necesita es volver a la tierra. Es volver a donde él puede otra vez cobrar vida. De la misma manera, el hombre y la mujer separados de Dios pueden intentar llenarse con todo. Y muchos, en el intento de llenar este vacío, busca en lugares y en cosas que destruyen incluso su propio cuerpo físico, como son los vicios, las drogas, todo lo que puede hacer el hombre para buscar un poquito de paz, él lo hace en su desesperación para encontrar un poco de paz, un poco de gozo en la vida, aleluya, y sacar de encima esta depresión que le consume, esta ansiedad que le está destruyendo, y ya las pastillas no funcionan, tengo que tomar 2 o 3 pastillas para poder conciliar por lo menos 2 horas de sueño. Eso no es vida. Entonces, cuando Cristo llega a nuestro corazón, este vacío, este hueco que había, este abismo que había, es quitado, porque Él lo llena todo. Él lo llena todo. Y este vacío del alma del ser humano es completamente llenado por la presencia del Señor. Y es más, un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, un Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, un Dios que no tiene días ni fin, aleluya, de tan grande que es, aleluya. Él tiene el poder de venir a vivir en nuestro corazón, aleluya. Y esto es glorioso cuando escuchamos el mensaje, aleluya, el mensaje de nuestra salvación que vino desde el cielo, que vino desde Cristo cuando envió, aleluya, cuando vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso que, así como la semana hemos hablado desde el punto de vista de Cristo hacia nosotros, de la misma manera hoy quiero también hacer cambiar de perspectiva y poner nuestra mirada hacia un hombre que diligentemente camina hacia su trabajo, un trabajo duro, un trabajo pesado, pero que él tiene la mirada puesta no en las dificultades, sino en los resultados. Amén. Y es otra comparación que el Señor Jesús utiliza para explicar, para decirnos cómo funcionan las misiones. Amén. Porque así como el labrador, el hombre del campo, cuando está sembrando sus semillas, cuando está podando sus árboles, cuando está limpiando el terreno, es duro, ¿verdad? Es difícil, es trabajoso, pero sus ojos no están puestos, aleluya, en la dificultad de arar la tierra. Sus ojos no están puestos en la dificultad de arrancar las malas hierbas. Sus ojos están puestos ¿en qué? En los frutos que va a recoger, en la bendición que vendrá. Y cuando llegue el día de la cosecha, cuando llegue el día de ver los frutos, él ya ni se acuerda de todo el trabajo que tuvo, aleluya, previo a este momento tan glorioso.
Pero el texto principal del culto de hoy está en Juan capítulo 4, versículo 35, que dice: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue el día de la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero antes de centrarnos en el tema principal, vamos a leer un poco sobre este hombre que ha hecho un trabajo arduo, duro, difícil, pero con su mirada puesta en lo glorioso de la cosecha. Está en capítulo 13 del libro de Mateo. Capítulo 13, libro de Mateo, capítulo 13, a partir del versículo 1 al 9, dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego los versículos del 18 al 23 dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y del 24 al 30 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Teníamos que pasar por aquí
sea para devolver a Juan 4:35, antes de llegar a la conclusión de este tema tan importante que es la misión. Porque tenemos que entender que el trabajo ya está en marcha desde que Cristo resucitó. Amén. Desde el momento que Cristo encomendó a sus discípulos y consecuente a su iglesia la obra evangelizadora del mundo. ¿Os acordáis cuando Jesús dijo, por tanto, id, ¿por dónde? Por todo el mundo y predicar el evangelio a unos cuantos, a la mitad de la tierra, a los buenas gentes, a toda criatura. Aleluya. Entonces, desde que el Señor resucitó, a nuestra obra ya está en marcha. Amén. Nuestro mandamiento principal como iglesia ya está y permanecerá vigente hasta la venida del Señor. Pero aquí cabe resaltar estos versículos de este trabajoso medio, aleluya, que el hombre siembra, que el hombre lucha para poder tener una buena cosecha. Pero vemos también la oposición del enemigo, vemos también claramente la lucha que la persona sufre cuando escucha el evangelio. Amén. Vemos aquí que las cosas del mundo lo ahogan, los afanes también, y cuando también las preocupaciones, las tribulaciones hace que uno se desmaye y no quiera avanzar. Pero no será el caso de hoy, en el nombre de Jesús. Todo lo que sea predicado, todo lo que se diga en este lugar, aleluya, lo tomaremos como una buena semilla en el nombre de Jesús. ¿Quién lo cree? Amén. En el nombre de Jesús. Para que en esta buena tierra que es nuestro corazón, no solamente la oigamos, sino que la entendamos y podamos dar fruto, porque es por medio del fruto que se conoce que los árboles, ¿verdad? Jesús no andó por las ramas, nunca mejor dicho. El Señor fue muy claro. ¿Querés conocer un árbol? Pues mira el fruto que lleva este árbol. Y aquí está hablando que el enemigo sembró una cizaña en medio de un campo de trigo. Para los que conocen bien, la cizaña crece igual, crece del mismo tamaño y la misma forma. ¿Quién ha visto la cizaña alguna vez? O sea, es igualita al trigo, pero tiene una característica que el trigo no la tiene. Es hueca, vacía, seca, no tiene nada, solo tiene apariencia, ¿verdad? Pero el trigo verdadero, el verdadero fruto, aleluya, está dentro, está lleno, aleluya. Así, de la misma manera, cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, dejamos de ser esta cizaña que aparentaba una jovialidad, una belleza externa, ¿verdad? Soy buena gente, no hago daño a nadie, mira cómo soy, o sea, soy buen trabajador, soy buen hijo y tal. Pero dentro había un vacío, estábamos huecos, no había contenido, aleluya. Pero cuando dice la palabra de Dios, cuando tu boca confiesa que Jesucristo es el Señor, y cuando tú crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, reconoces tus pecados, entonces pasas a ser llamado hijo de Dios. Amén. ¿Y qué pasa? A partir de este momento, el Espíritu Santo entra en tu corazón. Y de la cizaña al trigo hay mucha diferencia, porque la cizaña no sirve para otra cosa que ser atada en manojo y quemada. Pero el trigo no, lo guarda en su granero. Y aquí está hablando de que pronto el Señor vendrá a buscarnos. Entonces, mayor y mejor mandamiento no existe que el que predicar el evangelio a toda criatura. Pero hoy se dicen muchas cosas con respecto a las misiones,
¿verdad? Se escucha por ahí que esto era para la iglesia primitiva de hace 2000 años, cuando estaba Jesús aquí en la tierra todavía. Otros dicen por ahí que no hace falta evangelizar, porque Dios lo hará todo por nosotros. Crucemos los brazos y esperamos la buena voluntad del Señor. Y hay otro grupo también que piensa que es una pérdida completa de tiempo, malgastar tantos recursos en vano. O sea, hay tantas cosas buenas para hacer que centrarnos, ¿no? Cuando veíamos el video del misionero Rude, que está ahí en la fase final de la construcción de la casa, pronto ya se cambiará. O sea, muchos quizás piensan, esto es malgastar recurso, esa es una pérdida de tiempo, podíamos invertir el dinero en otras cosas, aleluya, pero eso dicen los hombres. Y quizás si yo te digo alguna cosa en esta mañana, quizás también me equivoque, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque ella sí no miente, amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en respuesta a tantas oposiciones y a tantas mentiras, como he dicho, ¿no? Que uno dice que eso es cosa del pasado, otros dicen que es una pérdida de tiempo, otros dicen que Dios lo hará todo, no te preocupes, quédate como estás. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con algunos versículos. El primero está en Hechos capítulo 13, 47, que dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Descartado el tema de que Dios lo hará todo, Él nos llamó a nosotros, a ti y a mí, para que fuésemos luz y sal hasta lo último de la tierra. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, esto borra por completo que eso se quedó en el pasado. Aleluya. Es tan vigente la evangelización, más evidente, más nueva que el periódico de mañana que aún no ha salido. Amén. Aleluya. También dice Hechos capítulo 1 versículo 8, que este lo tenemos y lo conocemos de memoria, ¿verdad? Capítulo 1 de Hechos versículo 8 dice, pero recibiréis poder, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, de estar vacíos, ahora llenos. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Qué el Señor está diciendo aquí? Aleluya. No hay ninguna equivocación. Aleluya. El tiempo es ahora. El tiempo es ya. Y hasta que Cristo venga, tenemos que proclamar de su amor. ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? A tiempo y a destiempo también. ¿A dónde? Aquí en Jerusalén, que significa nuestro entorno, nuestras familias, nuestra ciudad, nuestros compañeros de trabajo, aleluya. Allí en toda Judea, a donde quiera que el Señor te envíe, hasta lo último de la tierra, aleluya. A donde quiera que estés tú, tu testimonio hable, aleluya, del amor de Dios. A donde quiera que pases, por donde quiera que tú vayas, aleluya, tu testimonio te acompañe. Aleluya. ¿Y qué testimonio es este? Mira, antes yo caminaba en tinieblas. Antes yo vivía bajo la maldición del pecado. Antes yo era esclavo del pecado. Pero ¿cómo esclavo? ¿Tú no eres libre cuando estás en el mundo? No. Cuando tú estás bajo la influencia de algo, este algo es el que te domina.
Hoy será el último trago. Y se acaba el hoy, llega el otro día. No, no, hoy será el último trago. Y eso ya se pasaron 10, 15 años siempre buscando el último trago y ese último trago nunca llega. ¿Quién manda aquí? ¿Quién es el libre aquí? Entonces, cuando tu testimonio, o sea, donde quiera que el Señor te envíe, por donde quiera que pases, aleluya, ese testimonio tiene que ser un testimonio veraz, un testimonio real. Mira, yo antes era esclavo del pecado. Yo antes caminaba bajo condenación, aleluya, pero Cristo me salvó. Cristo transformó mi vida, aleluya. Y ahora yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive. ¿Dónde? Ya no estoy seco, ya no estoy vacío. Ya no estoy un huérfano, ya no soy un huérfano, ya no soy un hijo sin padre. Todo lo contrario, aleluya. Dice Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. ¿Es o no es una bendición? Aleluya. Y hay más versículos que corrobora y confirma, aleluya, que las misiones más que nunca, aleluya, es la obra urgente del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, aleluya, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. No me avergüenzo del Evangelio, aleluya, en estado presente, actual, aleluya. El Señor quiere que nosotros tengamos claro nuestra identidad. ¿Alguno aquí, pregunto, alguno aquí cuando se le pregunta el nombre, le pide el DNI, tiene vergüenza en enseñarlo? ¿Verdad que no? O sea, yo soy el de la foto, mi nombre es este, aleluya, y es así como yo me identifico. De la misma manera, aleluya, el Señor quiere que nosotros no tengamos vergüenza ni temor de decir que realmente somos un hijo, una hija de Dios. Nuestra identidad en Cristo es real. Nuestra nueva vida en el Señor es una realidad. Y el apóstol Pablo dice, yo no me voy a avergonzar. Vergüenza tenía yo antes cuando era esclavo del pecado. Vergüenza tenía yo antes, dice Pablo, cuando era un asesino, cuando era un incrédulo. Aleluya. Pero ahora no. Aleluya. Ahora no. No hay por qué tener vergüenza. Aleluya. Y mientras evangelizamos, mientras hacemos la voluntad de Dios, aleluya, el Señor nos da una palabra de esperanza que está en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. Él ha hecho una promesa, ¿sí o no? Cuando Él subió, ascendió al cielo, aleluya, los ángeles que le estaban asesorando allí dijeron a aquellos hombres, mira, varones Galileo, este mismo Jesús que subió, un día volverá. Aleluya. Esta es la mayor y más grande promesa que el Señor ha hecho para nosotros y que no se ha cumplido todavía. Y dice aquí 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Él no está ahí desocupado, ni también está ahí como despreocupado o sin dar importancia a aquello que prometió, sino que dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que, ¿cuántos? Todos procedan
al arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que si el Señor es paciente, ahora sí, está esperando. El que tiene paciencia es porque, para aplicar la paciencia es porque está esperando algo. Amén. Entonces el Señor está paciente. Y mientras el Señor está paciente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aleluya. Evangelizar. Hablar del amor de Dios. Y así por delante el Señor nos aclara una y otra vez lo que realmente importa. Es lo que dice su palabra. Y esta es clara cuando habla de nuestra pasión para proclamar su salvación. Y Jesús en el texto de hoy está aclarando. El Juan capítulo 4 versículo 35 dice: ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús está diciendo que ellos, los discípulos, sabían que faltaba algunos meses para la siega, porque ellos sabían identificar, ¿no? O sea, cuando ya el campo, está hablando del campo de trigo, que presentaba un color blanco, ¿no? O sea, se vuelve como una alfombra preciosa, ¿verdad? Aleluya. Y Cristo está hablando exactamente eso cuando Él habla del mundo. Mira, de la misma manera, cuando ves los campos del trigo y que se vuelven blancos, aquel mar blanco, aleluya, significa que la siega ha llegado, es momento de la cosecha. De la misma manera el Señor está diciendo: ahora mirad vosotros al mundo, al campo que es el mundo, y mirad que también ya están blancos los campos. Significa que hay una gran cosecha esperándonos, aleluya, para ser llevada a cabo. Y no hay tiempo que perder, porque si no hay cosecha, esta se pierde. Y el Señor está hablando en el presente, en el ahora, en el ya. Aleluya. Porque si no, la cosecha se pierde, se seca ahí. Hay que cosechar lo que el Señor, aleluya, nos está diciendo claramente. De la misma manera, sabéis vosotros identificar el tiempo de la siega, de la cosecha, de la mies. De la misma manera yo os digo, sabed identificar los tiempos, aleluya. Y el tiempo es ahora. Y Jesús está hablando en la lectura. Les invito a que busquéis el capítulo 4, que habla de un encuentro maravilloso, que Jesús habla con una mujer, la mujer samaritana. ¿Os acordáis de la historia? Y esta, además de recibir el evangelio, esta, además de saber que se encuadraba con ella, una mujer despreciada por la sociedad, una mujer que se avergonzaba hasta mismo de salir a estar con las personas de su propia ciudad. Pero vemos un Cristo caminando por un lugar hostil, por Samaria. Vemos a Cristo entrando en aquel lugar, encontrándose con esta mujer y transformando su vida para siempre. Y esta a su vez, aleluya, sale corriendo. Dice la palabra de Dios que ella deja su cántaro de agua. Y el cántaro de agua tenía un peso, era hecho de barro. Y muchas veces era una talla de piedra, ¿verdad? O sea, dice la palabra de Dios que ella echa su cántaro allí y sale a la ciudad para decir lo que había pasado, aleluya. Porque ella sabía, si cargaba eso, tardaría mucho más en llegar. Y llegaría muy cansada, aleluya. Por eso ella deja su cántaro y llega a la ciudad de Sicar y empieza a hablar con todos sus conocidos. Mira a ver lo que ha hecho este hombre en mi vida. Aleluya. Y Jesús utiliza este punto, este ejemplo, para hablar con sus discípulos cuando estos llegan, ¿no? Mira lo que acaba de pasar. De la misma manera vosotros, mirad los campos que ya están blancos para la siega. Aleluya. Mirad vosotros que es tiempo, aleluya, de hablar del amor de Dios. Y llegando a este punto, ya terminando, tenemos claro cuál es nuestro llamado y cuál es nuestra misión. Y quizás pueda surgir una pregunta en medio de todo esto, de tanta bendición, de tanto poder, aleluya. ¿Hay algún problema en el reino de Dios?
en el llamado del Señor para su iglesia? Aleluya. ¿Hay algún problema? ¿Hay algo que no sea que nos impide de proclamar sus virtudes? Infelizmente la respuesta es sí. ¿Cómo así? Es sí. ¿Acaso el plan de Dios no es perfecto? Sí lo es. ¿Acaso el sacrificio de Cristo no fue suficiente? Por supuesto, él ha dicho, ¿no? Consumado es. Aleluya. Entonces podemos decir, etcétera, etcétera. No sé, ¿acaso el plan de Dios no tiene poder de todo eso? Entonces, ¿cuál es el problema? Si el plan de Dios es perfecto y completo, aleluya. El problema es que este plan perfecto de Dios nos fue confiado a nosotros, hombres y mujeres imperfectos. Amén. Y es cuando comienzan las dificultades. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Aleluya. Aquí está el problema. El campo está blanco. La mies está blanca. Aquí Jesús está hablando de lo mismo del capítulo 4 de Juan. Cuando él habla de la mies, está hablando del campo cuando está blanco para la siega. Y una obra tan grande con muchas toneladas de grano, aleluya, es necesario muchas manos. Y lo vemos aquí en esta tierra tan bendecida, no sea en la provincia de Lleida. Aleluya, una tierra conocida por sus campos de melocotones, manzanas y todos los demás. Aleluya, pero la cosecha es tan grande que sale la noticia, pero hay algo que no sería posible si faltaran obreros, si faltaran manos, ¿verdad? Todos los años, o sea, como parece arte de imagen, ¿no? Se llenan los campos de temporeros. Vienen de cerca, vienen de lejos, vienen de todas partes. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo, hay muchas toneladas de frutas, hay mucho que hacer. Por eso es necesario muchos trabajadores. Y Jesús habla de su mies, habla del campo que es el mundo, pero él habla con un problema. Falta obreros. Hay muchas almas, hay muchos corazones quebrantados. Hay muchas personas ahora que están pensando en quitarse la vida. Hay muchas personas ahora que están pasando por problemas de separación, divorcio, están enfrentando dificultades. Pero un solo obrero es imposible llegar a tanto. Es imposible llegar a tantos corazones al mismo tiempo, aleluya. Y es por eso que el Señor nos está hablando en esta mañana. Faltan obreros, faltan manos, faltan corazones dispuestos, aleluya. Faltan intercesores que pidan al dueño de la obra: Señor, levanta obreros. Aleluya, faltan mantenedores para esta obra. Señor, envía provisión para tu obra. Las iglesias también les faltan disposición para enviar, aleluya, personas que quieran ir, aleluya, para hacer la obra misionera. ¿Es o no es un problema? Pero saldremos aquí con un problema o con la solución. En el nombre de Jesús. Amén. Porque las misiones se hacen con las rodillas de los que oran,
con las manos de los que contribuyen, con las iglesias que envían y por supuesto, aleluya, con los que están dispuestos a ser enviados. ¿Entiendes lo que se dice hoy? Lo que se está hablando hoy profundamente. O sea, falta alguna comprensión o lo tenemos claro. Entonces, si lo entendemos bien, entonces, ¿cuál será tu respuesta? Les puedo dar algunos ejemplos para respuestas positivas. Pastor, yo quiero ser un intercesor para orar por las misiones y por los misioneros. Aleluya. Yo cada día, cada noche, aleluya, doblaré mi rodilla y oraré y clamaré para que no falte, aleluya, para las misiones. Pastor, yo quiero ser parte de la misión también. ¿Cómo? Yo quiero contribuir con los recursos que el Señor me ha dado. Yo quiero contribuir con los recursos financieros, con todo lo que yo tengo. Yo quiero contribuir. Yo quiero ser parte de esta misión. Pastor, yo también quiero ser parte de esta misión. Quiero apoyar a la iglesia para preparar obreros y que este lugar sea un lugar de envíos. Aleluya. Que de aquí de nuestro medio se levante hombres y mujeres con esta pasión, con este corazón, aleluya, deseoso, anhelando servir al Señor para proclamar su evangelio. Y por último, pastor, yo quiero ser que a donde el Señor quiere enviarme, está listo para decir, Señor, heme aquí. ¿Qué más? Envía al vecino. Envía al hermanito aquí que le gusta. Envía a la hermanita allí que es buena en esto. ¿Sí? Amén. Envíame a mí. Aleluya. Yo quiero ser parte de este movimiento. Aleluya. Orando, intercediendo, contribuyendo. Aleluya. Siendo este apoyo para ayudar a levantar obreros nuevos y también dispuesto a ir y servir al Señor en su reino. Y si antes ya no había tiempo que perder, ahora más que nunca, la realidad que nos rodea, todas las señales nos indican una cosa que hemos dicho antes al principio. Nuestra esperanza mayor, ¿cuál es? Pronto vendrá el Señor. Amén, a buscar su iglesia. Y todas las señales indican que Jesús pronto volverá. Volverá para buscar a su iglesia. Así que tenemos más que motivos para arrimar nuestros hombros y disponer nuestros corazones para avanzar en el reino de Dios. Aleluya. Mientras los hermanos se preparan aquí, por favor. Gloria a Dios. Es necesario hablar de la salvación. Es necesario hablar del pecado que nos separa de Dios. Es necesario amar a las almas. Porque según la palabra de Dios, con estos dos ejemplos de la cizaña y del trigo, dice la palabra de Dios que uno es recogido, atado en manojo y echado al fuego, y el otro es cosechado y guardado en los graneros. El Señor está haciendo una comparación, hablando, no sea con símbolos, que solo hay dos lugares para ir, ¿no? O sea, después de la muerte, después de morir, aleluya, solo hay dos destinos finales. La Biblia lo llama el primero cielo y el segundo infierno. Así que todos aquellos que aceptan al Señor Jesús tienen sus vidas transformadas por medio de su evangelio, aleluya. El Señor los llama de trigo, de hijos, aleluya, y lo recogerá para su granero, se lo llevará para el cielo. Pero aquellos que rechazan y no quieren, aleluya, aceptar a Jesús como su Salvador y quieren seguir esta vida, o sea, no hay otro destino. La Biblia lo confirma de esta manera. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero no soy yo quien estoy diciendo, es la palabra de Dios.
no me lo invento nada. Es por eso que tenemos que hablar a tiempo y a destiempo. Hay una propaganda muy importante, hace muchos años, una propaganda de tráfico. No sé, yo creo que la mayoría aquí se acuerda, pero para los que no conocen esta propaganda, era lo siguiente, la dinámica era llevar a algunas personas para ver un video de tráfico, de la campaña que ellos hacen en verano, ¿no? Para evitar accidentes, esas cosas, ¿no? Y decía la campaña que se sentaba la persona y mostraba la pantalla y decía, este año nuestra meta, ¿no? O sea, tuvimos más de 300 fallecidos y nuestra meta, o sea, en el caso de una mujer, cuando apareció en la pantalla dijo así, la meta de este verano es llegar a 3 fallecidos como máximo, de 300 y pico del año pasado a 3. Entonces el entrevistador pregunta a la mujer, ¿qué te parece la idea de tráfico? O sea, esta meta. Ella dice, wow, me parece muy bien, fantástico, imagínate, ¿no? O sea, de 300 fallecidos a 3, hombre, son casi 1000%, 100%, o sea, qué maravilloso, ¿no? O sea, y la mujer ahí eufórica, ¿no? Ah, ok, entonces también estamos de acuerdo contigo. Y luego sale la imagen en la pantalla, su esposo y sus 2 hijos. Y ella se pone a llorar. Ella, no, no, pero solo son 3. No, ellos no. Ellos no. Y así sucesivamente pasaron varias personas, ¿no? Cuando les llegaba el mensaje final, salía esta idea. No, Señor, ninguno. Y si hoy la pregunta fuera hablando del cielo y del infierno, mira, la meta hoy es ganar tantas personas para Cristo y que tantas personas van al infierno. Tú dices, wow, qué guay, ¿no? Y si esas personas fuesen tus familias, tu familia, tus hijos y las personas que quieren.